En esta historia o en este video vamos a hablar un acontecimiento en la Biblia muy poderoso. Y es en Jueces capítulo 14, verso 8 y 9, donde nos habla de un hombre llamado Sansón, con una fuerza extraordinaria por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que desobedece a Dios, a su voluntad y a su mandato. Para entender esto, primero debemos de remontarnos a qué era un nazareno. Un nazareno era una persona que hacía voto para Dios, y usted, si googlea, si investiga, se va a dar cuenta que desde los tiempos de Moisés, Dios hablaba de un voto nazareno. Un voto para hacer un pacto entre él y la humanidad. Y entre el voto nazareno o nazareo debía de llevarse unos requisitos muy importantes y inviolables. Uno de ellos era no tomar vino, dejarse crecer el pelo, no contaminarse con una persona muerta o un animal. ¿Qué pasa? En la historia que vemos de Sansón, vemos que Sansón tiene un voto nazareno. Sansón es un hombre fuerte, que el Espíritu Santo reposa en él, que tiene aproximadamente una larga cabellera. No tomaba vino, pero tenía un problema. Este hombre se dejaba llevar por los impulsos de su corazón, y ahí era donde fracasaba. En la historia que yo le quiero contar hoy, para estas personas de este canal, y que Dios bendiga a los que se están suscribiendo, los que están comentando, le quiero decir lo siguiente. Cuando una persona prueba el pecado, es dulce como la miel, pero luego sus consecuencias son negativas. Pues nosotros vemos que Sansón se enamora de Dalila y tiene un conflicto con los filisteos. Dice aquí, déjenme buscarlo para ser más exacto. Vamos a ver aquí. Voy a hablar del voto nazareno. Dice que el voto nazareno era un pacto que se hacía entre Dios y el hombre, donde la persona no podía ser dada al vino, no podía tocar un animal o una persona muerta. Y en dado caso de cometer este error o de impurificarse, debía de raparse la cabeza para hacer un luto o un duelo, entre comillas, para que luego esta persona pueda volverse a renovar. Si vemos, Sansón pelea con los filisteos, y en una de los pasajes bíblicos vemos cómo Sansón, en Jueces capítulo 14, el verso 5 dice que Sansón descendió con su padre y su madre, y cuando llegaron a la viña de Timnah, un león joven le rugió, y el Ruach de Yahvé vino poderosamente sobre Sansón, y a manos limpias destrozó al león tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito. Las personas saben que la mandíbula de un león es demasiado fuerte. Era muy difícil que una persona pueda por sí mismo destrozar como Sansón destrozó o mató este león. Dicen que la mandíbula del león equivale a, no tengo exacto el nivel de la fuerza, pero era algo sobrenatural. Y Sansón fácilmente, por el Ruach HaKodesh, destrozó a este león. Tiempo después, él se había enamorado y había volvido a descender a casa de la mujer, cuando dice la historia de que él ve el león nuevamente y ve que había una colmena en el león. Sansón toma el panal y empieza a comérselo y sigue caminando. Y aquí me gusta mucho lo que está pasando en esta historia, y es que cuando el hombre pierde la intimidad con Dios, pierde la identidad, pierde la visión, el hombre tiende a hacer todo lo que a Dios le desagrada. Sansón tenía un voto nazareno donde él violó unos de los patrones más importantes
que era no tocar un animal muerto, comer un animal muerto así como él comió del animal muerto, o tocar una persona muerta. Si se impurificaba, debía raparse la cabeza. Sansón come y luego le dice a Dalila, recortando la historia, de que ella, la fuerza estaba en su cabello. Si usted se fija, ella no corta el cabello ella manda un filisteo para que le corte el pelo. Pues nunca la persona va a atacarte directamente, sino que siempre manda un emisario. Este plan para derrotar a Sansón era un plan demasiado sobrenatural, pero lo que yo le quiero decir a ustedes en esta historia es que a Sansón le cortan el pelo, le sacan los ojos, dando a entender que primero pierde el cabello. O sea, tiene que haber una rectificación en Salomón, en Sansón, perdón. Y luego le sacan los ojos, que es la visión o la lámpara del cuerpo, según como dice la Biblia. Es decir, Sansón en esta historia, lo que estamos viendo es que más que un pecado, la misericordia de Dios lo arropa para darle una rectificación. Le quita el pelo, sale el Ruach HaKodesh de él, pero luego que él reconoce, lo llevan a un lugar en donde él estaba, toca unas murallas y derriba las murallas. Cuando entra el Ruach HaKodesh nuevamente, que eso nos da a entender que no podemos hacer nada sin que el Espíritu Santo esté en nosotros. Luego se dice que Sansón en ese acto mató más filisteos de lo que había matado vivo o en su trayecto ministerial o cuando estaba bien. Y me gusta esta historia, manera de introducción, por el trasfondo espiritual que tiene tan grande. Pues si nosotros nos damos cuenta, vemos que Sansón era una persona que estaba consagrada al Espíritu Santo. Era una persona que vivió bajo la voluntad de Dios. Era nazareno porque tenía un voto con el Padre, una estrecha relación. Y era un juez, uno de los jueces de Israel. Dios levantaba un juez en cada provincia, según el libro de los jueces, donde depositaba el Espíritu Santo para liberar a ese pueblo, a esa región, de las manos enemigas. Sansón era esto, pero luego desobedece por seguir los deseos de su corazón. Y lo que la historia nos quiere decir a nosotros, mis hermanos, es que el pensamiento del corazón que va de continuo al mal es engañoso. Cuando nosotros no aprendemos a controlar nuestras emociones, nosotros tendemos siempre a tener problemas. Siempre tendemos a fallar, siempre tendemos a errar y a desviarnos del propósito de Dios, del propósito del Eterno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le hacemos caso a nuestras emociones no van a llevar por caminos que a nosotros no nos convienen, porque son deseos de la carne, y los deseos de la carne son engañosos, y el corazón del hombre entenebrecido va de continuo al mal. Sansón, por dejarse llevar de la apariencia, de la curvatura, de las emociones, del sentimiento, Sansón cae en desgracia. Dalila primero le corta la fuente, que es en la cabeza, el pelo, dándonos a entender que cuando el hombre peca, lo primero que el enemigo hace es desconectarte de Dios. Cuando cortan el pelo de Sansón, se ve la desconexión del cielo con la tierra. Luego te sacan los ojos y te quitan la visión, como le hicieron a Sansón, y luego pierdes la autoridad. Pero desde un trasfondo espiritual profundo, nos damos cuenta, mis hermanos, de lo siguiente. Si el nazareno, cuando se impurificaba, debía de raparse el pelo, volvérselo a dejar a crecer, haciendo referencia a que tenía que ser nuevamente un voto, ser una nueva criatura nuevamente, nos damos cuenta que en la voluntad profunda de Dios sabía que Sansón iba a caer, y para rectificar ese corazón engañoso y no perderse, cuando Dalila le corta el pelo, Dios lo está purificando. Pues luego de la desconexión de Dalila, de que el diablo te corte, Dios toma eso en contra de los deseos o de la voluntad maligna y diabólica para él glorificarse. Cada vez que una persona cae,
vienen consecuencias, pero Dios permite esas consecuencias y que te golpee esa consecuencia para que tú te rectifiques. Si Sansón no hubiese cometido ese error, se hubiera perdido porque tal vez su corazón iba a seguir codiciando otras personas, otras féminas, iba a seguir comiendo cosas que no le agradaban a Dios, bebiendo cosas que no le agradaban a Dios, pues tenía un voto nazareno. Y siendo un voto, iba a estar en pecado y se iba a perder. Pero Dios usó la debilidad de Sansón para purificarlo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo que te quiero decir es, mi hermano y mi hermana que me escucha, que cada vez que a tu vida llega un problema, llega una dificultad y ves que esa dificultad o ese problema te lleva a cometer un pecado, Dios usa esa maldición siempre y cuando te rectifiques, reconozcas, para Él glorificarse. Sansón se arrepintió, le dijo al Señor que por favor lo dejara ver su gloria, en pocas palabras que volviera su voluntad a Él, que lo perdonara, y el Espíritu Santo volvió a Sansón y ahí murió Sansón, pero hizo la voluntad del Padre, se arrepintió. Nosotros debemos de tener una mente bien abierta para entender estos pasajes bíblicos a niveles profundos, ya que muchas personas tienen muchas interpretaciones, pero no se van a la espiritualidad de la palabra. Es el nivel sod profundo o insod profundo de las escrituras que nos dan a entender a nosotros que verdaderamente Dios está en el asunto, aún en nuestras debilidades. David fue un hombre con el corazón conforme al de Dios, pero David tenía ciertos desequilibrios que si no hubiera tomado la mujer de Urías nunca se iba a rectificar. Pero no estoy diciendo con esto que usted va a pecar, sino más bien que lo que usted tiene por debilidad, Dios lo usa para glorificarse. Por eso, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que, mis santos hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Les saludó su amigo y hermano el ministro David Peña, siervo de Dios y Jesucristo por su misericordia. Este es un video más para todos ustedes. Espero que les haya gustado. Espero que este video les haya traído luz en medio de tantas tinieblas y oscuridad. Así que trate de rectificarse en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, shalom. Hasta la próxima.